¿Cómo comprar y vender acciones paso a paso en GBM, una casa de bolsa regulada? Si bien hay varias casas de bolsa reguladas en el país, el ejemplo que estamos tomando es GBM por ser una de las más grandes. Pero por mencionar algunos otros ejemplos, está Bursanet, que es del grupo financiero Actinver, el caso de Finamex, la casa de bolsa Cuspid, y una ventaja es que en su mayoría vas a poder comprar y vender los mismos instrumentos desde las diferentes casas de bolsa, independientemente de cuál tengas. Las mismas acciones nacionales, internacionales, ETFs, fibras. Hay algunas excepciones que algunas casas de bolsa sí tienen sus propios productos, sobre todo el caso de fondos de inversión es un ejemplo, pero hablando de acciones, de ETFs, de fibras que cotizan en la bolsa mexicana o en el sistema internacional de cotizaciones que se puede comprar desde México, son las mismas. Entonces, lo que vamos a aprender en la clase el día de hoy te sirve independientemente de qué casa de bolsa utilices. Al final, cada una tiene sus ventajas, pueden tener ligeras diferencias, como en el tema de comisiones, de servicio al cliente, algunos valores agregados, pero las plataformas, los instrumentos, en esencia cómo comprar, cómo vender es muy similar. Algo que ya hemos comentado durante el curso es que la bolsa tiene volatilidad. Los precios están cambiando constantemente, algunos días a la baja, algunos días más laterales, algunos días con subidas. Y recordemos por qué cambia el precio. Permíteme usar una analogía para explicar este concepto. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en promedio en una ciudad determinada? Este simplemente es un ejemplo, escogimos ejemplos aleatorios. San Pedro en Nuevo León. Metro cuadrado, buscando en una plataforma, buscando en internet, cerca de 28,912 pesos. Nos fuimos a otra ciudad para tener un fin de comparación y otro ejemplo. Tapachula, Chiapas, el metro cuadrado en promedio, 11,928. Los dos son metros cuadrados. ¿Por qué no cuestan lo mismo? ¿Y por qué también la variación de precios es diferente entre ambas con el tiempo? Porque depende de la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que están buscando los usuarios? ¿Cuál es el potencial que le ven? La cercanía a cierta ciudad, la ubicación y diferentes factores. Entonces existe una oferta y una demanda. Personas queriendo comprar, personas queriendo vender. Ahorita justo en este tutorial vamos a hacer algunos ejemplos de cómo comprar porque hay muchas variantes, pero al final se mueven los precios por la oferta y la demanda. Y en el mundo de bolsa, pues la realidad es muy parecida, solamente que aquí estamos comprando y vendiendo inversiones, particularmente acciones que representan títulos de empresas. Empresas pueden ser mexicanas, empresas internacionales, hemos visto muchos nombres de empresas populares que cotizan en bolsa. Y las casas de bolsa, como los ejemplos que hemos mencionado, nos van a ayudar a tomar nuestras órdenes, las órdenes de compra y las órdenes de venta. Ellos son intermediarios que ayudan a conectar a inversionistas. Y es que yo no le puedo comprar las acciones a una persona en particular que tuviera un amigo, algún conocido que tiene acciones y que le dijera, véndeme tus acciones de esta empresa que cotiza en la bolsa. Todo se hace a través de una casa de bolsa regulada que ayuda a conectar inversionistas. No necesariamente nos va a conectar a nosotros, va a conectar a los mejores compradores con los mejores vendedores. Datos adicionales importantes que debemos de conocer. 1. Desde México se pueden comprar no solamente acciones nacionales, lo comentaba al principio, también internacionales. No todas, pero sí un grupo amplio de acciones de empresas como Apple, como Amazon, como Tesla. Oye, esas no son empresas mexicanas, pero sí se pueden adquirir desde una casa de bolsa mexicana. Un dato también interesante es que el caso de GBM es ligeramente distinto a otras casas de bolsa, porque te permite comprar la versión mexicana que también está en otras casas de bolsa que se llama a través de un sistema internacional de cotizaciones, y también te permite comprar la versión de Estados Unidos. De hecho, cuando buscas en un buscador que tienen, valga la redundancia, te sale la versión mexicana, Apple México o Apple Estados Unidos. Y ojo, no te vayas a confundir con que estoy comprando entonces la operativa de Apple en México y la operativa de Apple en Estados Unidos. No, es la misma empresa. Las dos se refieren a las mismas ventas, las mismas ganancias, los mismos productos, la misma operativa en general. La diferencia es que una es la versión que está autorizada para distribuirse en México, que todas las casas de bolsa en México la pueden distribuir, la del Sistema Internacional de Cotizaciones, el SIC. Y la otra, se aliaron con un broker de Estados Unidos, como un similar a ellos, pero de Estados Unidos, una casa de bolsa aquí es en México, allá es un broker. Por medio de ese aliado te venden acciones de la versión de Estados Unidos. De hecho, vas a encontrar que en la versión Estados Unidos, USA, hay muchas más acciones porque el catálogo de México está más reducido, el del Sistema Internacional de Cotizaciones. Sí, cada una tiene sus pros y sus contras. En la versión de Estados Unidos vas a encontrar más empresas, van a ser en la mayoría de las ocasiones más fácil
comprar y vender porque hay más volumen, ahorita hablaremos de eso, pero en la versión de México hay un tratamiento fiscal de impuestos favorable y en el caso de Estados Unidos es diferente el tema de los impuestos. Entonces, hasta el momento hemos aprendido que una misma empresa puede estar listada en diferentes países y no necesariamente tienes que abrir una casa de bolsa de cada país, un broker en muchos países. Cada país tiene sus reglas, pero desde una casa de bolsa en México puedes comprar también acciones internacionales. Ahora vamos a subirle un poquito la dificultad. Cuando tú compras algo por internet o haces un pedido, ya sea en Amazon, en Mercado Libre, en cualquier plataforma de e-commerce, tienes que configurar cómo vas a realizar la compra. Por ejemplo, la fecha y el método de envío. Cuando vas a comprar o vender una acción, la historia no es tan distinta. Hay diferentes mecanismos de cómo vas a lanzar la instrucción para comprar la empresa. Y si es la primera vez que ves un video de esta serie, te doy una buena noticia. Este es el video número 21. Tenemos una lista de reproducción gratuita de un curso que se llama Curso Bolsa de Valores gratis. La encuentras en el canal El Lago de los Business y ahí tenemos muchos videos hablando desde una perspectiva educativa cómo funciona la bolsa, los ETFs, técnicas básicas, intermedias, más avanzadas. Y te va a caer muy bien este tutorial y luego puedes revisar los demás. Y casi se termina la semana pasada el curso porque recuerda que hay una regla. Al menos debe haber 1000 manitas arriba y 100 comentarios de personas diferentes para que continúe habiendo más clases. Y siempre lo habíamos logrado, solo la semana pasada apenas si llegamos. A lo mejor la clase fue un poquito más técnica, por eso pues hubo algunos que no la vieron. Pero pues ya sabes, si quieres que haya más clases de este curso gratuito, tu manita arriba ayuda mucho. Bueno, a lo que venimos, pónganse cómodos y bienvenidos. Ya es sábado de bolsa con el tío Manolo. Entonces, existen diferentes formas de hacer el pedido. Una cosa es que ya hayas hecho el análisis, el diagnóstico de por qué comprar una acción. Eso tarda normalmente varias horas, incluso varios días, viendo sus ventas, sus utilidades, sus indicadores, haciendo una tesis de inversión. Para eso hay otras 20 clases. Pero hoy es, ok, ya que decidí comprar una empresa, ¿cómo lo hago? Vamos a comenzar hablando de las más sencillas, que son órdenes a mercado. Si lo tuviera que explicar de una manera sencilla, diría, pues pagas el precio que esté disponible en ese momento y no vas a negociar que lo quieres un poquito más barato, un poquito más arriba. Es dame tal cual un producto, un servicio, aquí estamos hablando de una acción, al precio que esté. Vamos a poner un ejemplo. Chedraui es una empresa mexicana que cotiza en la bolsa. Vamos a suponer que hay un vendedor que su mejor precio es de 132. De hecho, es el vendedor más competitivo. Eso sí, hay un sistema de que busca a los más competitivos. Pero el comprador no está preocupado si lo compra en 130, 131, 32, 135. Quiere comprar acciones de esta empresa y dice, dámela a mercado. Búscame casa de bolsa, GBM, Bursanet, al mejor vendedor. Casualmente era uno que lo vendía en 132, como tú no dijiste a qué precio, en ese momento te empata con el mejor vendedor y se hace la compra a mercado. Y a ver, también hago una aclaración. El hecho de que tú no pongas un precio específico no quiere decir que estés dispuesto a pagar lo que sea. Tampoco es una compra responsable de, no me importa si está cara, si está barata, dámela. Ya le has dado seguimiento al precio, tienes una idea de cuánto está el precio en el mercado en ese momento y dices, me interesa la acción y pues te puedes basar en el precio que está en este momento en el mercado y puede ser un poco arriba, un poco abajo. Lo que podría ser un poco riesgoso en este tipo de operaciones es que de forma paralela o muy reciente hubiera una noticia que hubiera subido mucho el precio de la acción más allá de lo que tú tenías en mente y tú acto seguido pones tu orden de compra a mercados, no te importa tal cual poner un precio específico, digo, si le habías dado seguimiento, pero entonces el precio quizá en ese momento de mercado era mayor y el mejor vendedor la ofrecía a 150, pues tú la vas a comprar al precio de mercado del mejor vendedor. Si ya sigues este canal y esta serie de videos, seguramente te suena familiar los inversionistas que van promediando y van comprando de manera constante en diferentes momentos de entrada una acción, metodología que se conoce en el mundo de finanzas como el método DCA. Vamos a ver algún otro ejemplo para que sea un poco más tangible. Alguien en algún momento analiza la empresa de Meta, dice la quiero comprar, ya analicé sus números, su perspectiva, sus planes y la quiero adquirir. En ese momento rondaba en los $343 cuando tomó la decisión y entonces dice yo lanzo mi orden a mercado al precio que esté vigente, el mejor postor de venta que me lo asignen y con eso compró acciones. Pero posteriormente salieron algunas noticias que el crecimiento de los usuarios se había desacelerado, algunos proyectos que no estaban funcionando como quería la compañía en su momento y la acción empezó a caer. Se seguía viendo buenos números, buenos fundamentales, pero había algunas cosas estructurales. La acción cayó. Si un inversionista dice, bueno, yo la voy a seguir comprando
a mercado y cayó a 191, luego a 189, 138, 118 y ahí también hizo compras. Si yo te preguntara a qué precio compró este inversionista, pues puedes recordar el primer precio, 343. Oye, y las otras compras que hizo también hay que contabilizarlas. Entonces ahí nos interesa más el promedio. Fíjense qué interesante ejemplo. Hizo 5 compras a mercado en diferentes momentos, entonces hay 5 precios. La más cara sí fue la de 343, esa sí estuvo muy arriba, pero como nos interesa el promedio, dado que ha tenido diferentes momentos de entrada, el precio promedio final realmente es de 195 para este inversionista. Y ese es el precio que va a determinar si en algún momento tiene ganancia o no. Ya no necesariamente los 343, pero como promedió a la baja en este caso, 195. Si la acción se va a 200, sí, comparado con la primera compra, pues sí estuvo muy mal. Pero comparado con su precio promedio, ahí sí tendría ya incluso una ganancia. Aquí estamos mezclando ya 3 conceptos: compras a mercado, metodología de promediar, DCA, y el comparar tu precio promedio con el precio vigente del mercado para determinar si hay una ganancia o no. Ahora, en el ejemplo anterior es un poco simplista porque asumíamos quizá que estaba comprando el mismo número de acciones en cada compra. Vamos a suponer que compraba una en cada compra, o puede ser el mismo otro número. 10 la primera vez, 10 la segunda, 10 la tercera, y por eso el promedio dependía de las 5 momentos. ¿Qué sucede en la práctica? Donde hagas compras más fuertes con cantidades mayores o compres más títulos, dicho de alguna otra manera, va a tener mayor peso en el precio promedio. En este ejemplo, vamos a suponer que cuando estaba en 343 solamente compró poquitas acciones, 1, 3, 5 acciones, y conforme fue cayendo, fue comprando una cantidad mayor de acciones, de títulos. Incluso por eso ponemos el círculo verde simbolizando qué tan grande fue la compra, que la más importante fue la última. Cuando estaba en 118 dijo, voy a comprar mucho más. Entonces eso hace que esa compra tenga mayor peso en el precio promedio. Veámoslo con un ejemplo numérico. Hizo compras con estos 5 precios, pero de este lado podemos ver el número de acciones que compró. Cuando compró algo caro, solamente compró 5 acciones. A diferencia de cuando estaba en 118 que compró 50 acciones, es mucho más relevante ese precio. Entonces, con este ejercicio y estos precios, con los datos anteriores que veíamos, su precio promedio sería de 151, porque el haber hecho compras muy importantes en los últimos momentos que estaba más barato, jaló su promedio y entonces ya no es de 343 ni siquiera cercano. Con que la acción se vaya a 160 ya tendría ganancias. Fíjate qué interesante. Entonces no solamente importa qué acción tienes, sino en qué momento específico las compraste, con qué estrategia, si compraste más cuando estaba barato, y eso va a influir mucho. 2 inversionistas con la misma acción pueden tener historias muy diferentes dependiendo si compraron el mismo número, si compraron de una manera más preponderante. Hay muchos factores. Y así como vimos que existe una orden de compra a mercado de la quiero comprar al precio disponible que esté en el mercado del mejor postor en este momento, también existe la orden para salirte de venta a mercado. Quiero salirme ya al precio que ahorita me lo compren, al mejor postor de la compra, quiero empatármelo conmigo, que yo la quiero vender. Por ejemplo, que en este momento estuviera en 592, si tu precio promedio por andar es de 151, pues a lo mejor dices, ya me quiero salir, a lo mejor van a ser en 593 la salida o 590, o sea, no voy a tener el control exacto del precio, pero quizá ya por el margen de ganancia o por la estrategia te quieres salir sin tú delimitar el precio, simplemente salirte al precio de mercado. Entonces, recapitulando ventajas y desventajas antes de pasar a un ejercicio. Ventajas: que la ejecución puede ser más rápida y puede ser, digamos, no 100%, pero sí es más probable que se ejecute, porque al final tú estás buscando con que haya un buen postor del otro lado y se empate. Es más simple, pero también requiere sobre todo que las acciones sean populares, que constantemente haya compradores y vendedores, y no tienes mucho control sobre el precio. De hecho, pues es el precio que está en el mercado disponible. Hay un concepto que ya hemos mencionado en otras clases, pero lo recuerdo, que se llama bursatilidad. ¿Qué tantas órdenes de compra y venta hay? ¿Con qué volumen? Y entre más volumen haya, más transacciones y de mayor número de acciones, puede ser más fácil comprar y vender una acción. Acciones como Apple, que son muy populares, se compran y venden todos los días en grandes cantidades y es muy fácil entrar y salirte este tipo de órdenes a mercado. Hay otras empresas que quizá no son tan conocidas entre todos los inversionistas, tienen pocas transacciones o son de pocos títulos de acciones, y esa puede que cueste un poco más de trabajo.
Entonces, en una orden a mercado basta con que ya tengas identificada y ya se haya hecho el análisis de cada quien de una empresa, la busquemos, en este caso Apple la estamos utilizando de ejemplo, y ahí me aparecen las dos versiones, la versión de México y la de Estados Unidos. Me voy a enfocar ahorita más en la versión de México, la selecciono. Me va a aparecer su gráfico, algunos datos básicos, pero yo me voy aquí arriba donde dice comprar y me salen algunos datos de precio que me dan alguna idea de por dónde va el precio de mercado. La última transacción que se realizó en este momento fue de 4,960 pesos con 2 centavos. Quiere decir que casi lo mismo del día anterior porque ha subido solamente 0,02%. Hay veces que puede subir un poco más, 1%, 1,5%, 2% o en caída incluso. Y luego tengo aquí abajo comprador competitivo y vendedor competitivo. ¿Cuál es? Hay un comprador interesado en adquirir 600 acciones en 4,960 con 2 centavos y tengo un vendedor competitivo que está buscando ya salirse, deshacerse de su posición vendiendo 800 acciones a 4,978. Entonces fíjate cómo ya tengo información. ¿Cuánto fue la última transacción? Oye, ¿mi transacción va a hacerse al mismo precio que la última? Puede ser, pero puede que también sea un poco arriba o un poco abajo. 2. También el precio del comprador y del vendedor te dice por dónde está la oferta y la demanda en este momento. Y en el tipo de orden, yo podría seleccionar una orden en línea o a mercado, que es lo que estamos viendo. Y podría comprar los títulos que tú quieras y que te alcance. En este ejemplo puedes poner ahí un título o yo podría cambiar, no, ¿sabes qué? Me interesa adquirir 5 títulos, 10 títulos, ya tienes que tener el recurso en tu cuenta y con eso poner tu postura de compra a mercado, al mejor precio disponible que se empate con un vendedor competitivo en este momento. Este tipo de órdenes puede ser un poco más enfocada a acciones muy populares que hay muchísimos compradores, muchísimos vendedores todos los días y entonces hay buena bursatilidad y entonces si tú no te fijas como tal en el precio y te vas por lo más competitivo, pues puedes tener la tranquilidad de que como hay muchos compradores y vendedores, el precio va a ser justo. E incluso puede haber algunas empresas que al no ser tan populares, tan bursátiles, el mismo sistema ni siquiera te deja hacer una orden a mercado. Te dice, no, cámbiate a otro tipo de orden que vamos a ver otros. Pasemos a otra que me gusta más porque tienes más control. No solamente vas a decidir cuántas acciones quieres comprar, también a qué precio. Aquí como ya hay reglas específicas del precio máximo al que quieres comprar o mínimo al que quieres vender, pues puede haber más riesgo de que no se ejecute la transacción si no se llega a un acuerdo competitivo. Ejemplo, un comprador que dijera, yo lo máximo que estoy dispuesto a pagar es 175, que fueras el más competitivo. Y del otro lado hubiera un vendedor que dijera, yo lo mínimo que estoy dispuesto a vender es 185. Pues no se van a empatar, 175 y 185 pues no se cruzan. Uno quería 10 pesos más, otro 10 menos y pues al final no hay trato. Hacemos otro ejemplo. Un comprador dice, yo lo máximo que estoy dispuesto a pagar es 175. Y del otro lado hay un vendedor que dice, yo lo mínimo que estoy dispuesto a aceptar por estas acciones es 170. Sí se cruzan al final, porque uno estaba dispuesto a pagar más y se empata con lo de la venta, al final se terminó vendiendo por 170. Entonces, esto permite tomar ciertas decisiones y mayor control, como lo mencionaba. Vamos a suponer una acción Amazon que en algún momento en particular está en $212 para comprarla en el mercado. Pero tú dices, no, yo no quiero los 210, yo lo máximo que estoy dispuesto a pagar de acuerdo a mi diagnóstico es en 200. Entonces no lanzas una orden a mercado porque si no es probable que se ejecute cerca de los 210, lo máximo en 200. Alguien a lo mejor aquí estaría tentado, oye, ¿y no puedo poner una orden muy bajita? Lo máximo que estoy dispuesto a pagar son $10 cuando la acción esté en 200. Ni siquiera te va a permitir el sistema porque tu precio tiene que estar muy cercano. Puede haber un margen de que sí puede estar por abajo, pero no mucho, puede ser un 5% a lo mucho. Y en el caso de la venta limitada, la lógica es similar. Oye, el precio actual en un momento dado era 177, tú ya tenías acciones y las quieres vender. Si las quieres vender a mercado, pues seguramente será cercano a los 177. No, yo lo máximo que estoy dispuesto a vender es 187. Pues si ese día no llega a 187, no se vende. Puedes dejar tu orden viva, digamos, de una manera, por varios días. ¿Qué pasaría en este ejemplo? Hasta pocos días después ya llegó a superar el precio que tú era el mínimo que estabas dispuesto a vender y se ejecuta. Entonces, compras limitadas, el máximo que estás dispuesto a pagar por la compra y en ventas limitadas, el mínimo que estás dispuesto a vender tu acción. Observa cómo cambia un poco el interfaz, el sistema cuando pones una orden limitada.
Te pregunta los títulos. ¿Cuántos títulos? Ese es el mismo ejemplo de Apple. ¿Quieres comprar un título? ¿5, 10? ¿Cuántos quieres y cuántos te alcanza? Y me están preguntando el precio objetivo. ¿A qué precio es el máximo que estoy dispuesto a comprar? Ahí me ponen una posible sugerencia que es el precio más bajo que ahorita alguien está ofertando, alguien está vendiendo. Yo puedo seleccionar ese y puede que tenga mayor probabilidad de ejecución porque hay alguien que ya lo está intentando vender a ese precio y entonces se empataría con la mía. No necesariamente tiene que ser exactamente ese. Vimos el ejemplo de Amazon, otros ejemplos donde tú puedes tener tu estrategia y esperar a que llegue. Para eso también está el campo de vigencia. ¿Por cuántos días quieres que esté vigente tu orden, que te estén tratando de ayudar a hacer la transacción? Si le pones un día y no se ejecuta bajo los términos que querías, ¿qué pasa? Se cancela, no te cobran comisión y tendrías que poner una nueva orden si la quieres volver a intentar comprar o vender según sea el caso. Pero alguien podría decir, bueno, yo ya tengo un precio determinado al cual lo quiero comprar y es más, ayúdame por ejemplo durante 20 días. Si no se ejecuta hoy, bueno, se intenta el siguiente día hábil y así durante 20 días. ¿Qué pasa si transcurridos esos 20 días no se ha ejecutado? Pues se cancela y tendrías que poner nuevamente otra orden si quisieras volverlo a intentar. Y aquí es donde algunos batallan. Oye, ¿y a qué precio? Bueno, por un lado nos podemos basar en la información reciente, que es el precio de mercado de la última transacción, el comprador y el vendedor más competitivo del momento, pero existen muchas técnicas que pueden complementarlo e incluso son un poco más detalladas. Por ejemplo, ubicar no solamente el precio de mercado, sino también el precio que profesionales, que diferentes analistas están estimando el precio de una acción. Hay herramientas que te dan este compendio, por ejemplo, esta es una que hemos usado durante el curso, TIKR, que podemos ver el precio objetivo de los analistas y así comparar con un precio de mercado o un precio limitado que cada quien estableciera con el precio de algunos analistas. Hay plataformas como Investing que también a través de ciertos modelos matemáticos y ciertas metodologías te dan un precio justo. ¿Cuál es el precio justo de una empresa con diferentes mecanismos? Y eso poderlo comparar con el precio del mercado o el precio limitado que tú estás poniendo. Eso además de que existen muchos métodos para poder evaluar una acción. ¿Cuál es el precio justo? Algunas plataformas, como ya lo mencionaba, te dan diferentes modelos, pero también alguien podría adaptar sus propios modelos para llegar a sus números objetivos. Aquí algunas ventajas y desventajas. Si bien tenemos más control en el precio máximo o mínimo dependiendo del tipo de transacción, te permite programar compras que no necesariamente son de este momento. Yo la quiero comprar si llega a un precio determinado y la puedes programar como veíamos durante varios días. Algunas desventajas, pues la ejecución no es garantizada. Tú pones tus reglas y si el precio de la oferta y la demanda se va empatando, pues puede que se ejecute, pero puede que pasen todos los días y se cancele porque nunca llegó a tu precio objetivo y te pierdas algunas oportunidades, alguna acción que querías. Pero bueno, entonces también depende de hacer estrategias muy finas de nuestros precios que pongamos en las órdenes limitadas. Ahorita vimos la orden a mercado y la limitada. Existen muchas más para diferentes estrategias, unas más defensivas, unas un poquito más complejas que involucran poner más datos. Te propongo lo siguiente: si no solamente llegamos a 1000 manitas arriba, que es el requisito para que haya otra clase, y llegamos quizá, no sé, 1500, que tampoco es un número tan alto, lo hemos llegado en otras clases durante la primera semana, ¿qué hacemos? La próxima semana complementamos esta clase con diferentes tipos de órdenes un poco más sofisticadas. Un tema que parecía sencillo, pero bueno, hay que dominarlo y aquí tienes la clase número 21 de este curso de la Bolsa de Valores. No olvides seguir el canal y nos vemos la próxima semana. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.